Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, hablar, debatir sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Recuerden que estos programas estamos hablando sobre racismo y en esta tercera edición estamos hablando sobre una pregunta fundamental. ¿Importa el tono de piel? El racismo y la discriminación racial en México generan desigualdades estructurales. En el país existe una discriminación histórica que aún perdura hacia comunidades indígenas o afrodescendientes. Impacta directamente en las menores oportunidades educativas, laborales y de movilidad social. Características de las personas como su género o color de piel impiden el pleno acceso a derechos y se traducen en cargas para su desarrollo. En 2019, Oxfam México publicó un documento, Por mi raza hablará la desigualdad, que mostró la realidad de la discriminación que enfrentan las poblaciones indígenas en nuestro país, principalmente las mujeres. Algunos de sus hallazgos tienen que ver con cómo se enfrentan a la discriminación estas personas a lo largo de sus vidas por la tonalidad de piel, por su pertenencia étnico-racial. También la desigualdad asociada con las características étnico-raciales aún existe, no solo por la acumulación histórica de desventajas, sino también por la persistencia de prácticas de discriminación en el país. Para llegar a este estudio hubo un camino muy interesante y muy importante que tiene que ver justo con esta pregunta, si importa el tono de piel en el acceso a derechos, en el acceso a oportunidades. Y para narrarnos esta historia y platicarnos sobre el estudio y sobre sus experiencias y su expertise, tengo a dos invitados de lujo en este programa del día de hoy. Me acompañan Alejandra Haas, quien es directora ejecutiva de Oxfam México y expresidenta de CONAPRED, y Patricio Solís, quien es doctor en sociología, investigador y docente y experto en temas de desigualdad. Les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy en Espacio Diverso. Y bueno, pues justo lo importante de hablar sobre este estudio de Oxfam, que fue muy importante porque visibilizó pues estos obstáculos en el acceso a oportunidades que tienen que ver con la tonalidad de piel, pero bueno, pues hay una historia detrás de este estudio que nos interesa muchísimo conocer y que Patricio y Alejandra también han sido protagonistas. Patricio, participaste directamente en el diseño de la encuesta sobre movilidad social de INEGI del 2016. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se diseñó? ¿Cuáles fueron las resistencias? ¿Por qué es importante medir el tono de piel y los impactos que tienen en las vidas de las personas? Hola Geraldina, Alejandra, ¿cómo están? Pues primero, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Sí, miren, efectivamente la historia, pues reciente, porque hay historia previa a esto, de la, digamos, visibilización de las desigualdades asociadas al tono de piel en México, tiene un cambio importante en el año 2016, en el que por primera vez INEGI levanta una encuesta nacional. Es una encuesta general, hay que decirlo, es decir, es una encuesta sobre movilidad social intergeneracional. En esa encuesta yo tuve la oportunidad de pues, ser el coordinador, el líder del proyecto de diseño invitado por INEGI y en colaboración con el Colegio de México. Y como parte, y en realidad, pues mi experiencia previa a esto era una experiencia de estudios sobre movilidad intergeneracional y desigualdad de oportunidades asociada a características ocupacionales de la población, a características educativas, al nivel socioeconómico, pero en ese momento había sido publicado recientemente un estudio por Edward Telles, investigador norteamericano, que se llama Pigmentocracia, en donde a partir de datos de encuestas levantadas en distintos países de América Latina, incluido México, pues reportaba la existencia de importantes desigualdades asociadas al tono de piel de las personas. Entonces a mí me pareció importante incluir como parte de esta encuesta una escala de medición de tono de piel de las personas que se había utilizado en este estudio, además de un par de preguntas más sobre autoadscripción de las personas según ciertas características étnicas o étnico-raciales, ¿sí? Como si la persona se identificaba como blanca, negra, mestiza o indígena. Y las preguntas clásicas también asociadas a si la persona hablaba una lengua indígena o no. Y a partir de ahí,
pues se levantó la encuesta, digamos, no sin cierta discusión al interior de INEGI, es decir, en INEGI había cierta resistencia también de incluir esta encuesta. Y esto es importante, digamos, contextualizarlo, porque esta resistencia proviene de la noción de que la medición, digamos, de que es un tema complicado, la medición del tono de piel, y que tiene ciertos riesgos asociados a la idea de que esta medición no debe hacerse porque se está clasificando a las personas por algo que no debería clasificárseles, y que al hacer eso se está fortaleciendo el racismo al hacer este tipo de mediciones. La respuesta que yo daba y que sigo dando, que me parece una respuesta importante, un punto importante a discutir, que todavía sigue vigente, es que en la medida en que existe, digamos, estas desigualdades existen, y en la medida en que en la medida en que se miden, se pueden visibilizar. Si no se miden, no se pueden visibilizar. De tal manera que, pues, INEGI fue adelante con el levantamiento de esta encuesta, y una vez que se hicieron públicos los resultados, esto fue en finales de 2016, inicios del 17, si no me equivoco, o mediados del 17, ya hacia mediados del 17, pues lo que ocurrió es que pues hubo un boom en redes sociales, un boom mediático por los resultados asociados de desigualdades asociadas al tono de piel de las personas. Y aquí pues se despertó mucha polémica, y el rango de respuestas fue variado, desde quienes hablaban positivamente que por fin se estaba visibilizando digamos, racismo asociado al tono de piel en términos de desigualdades sociales, hasta quienes decían que esto no se debía medir, o quienes de plano hablaban de un negacionismo, decían esto no existe, esto es una invención, etcétera. Y a partir de ahí, a partir, digamos, de ese boom, fue donde en aquel momento Ricardo Fuentes, que era el director de Oxfam México, me contactó para, digamos, proponerme hacer un estudio en donde utilizáramos estos datos para, digamos, reflejar o, digamos, analizar las desigualdades sociales al tono de piel en México. Entonces, son los orígenes del estudio, Por mi raza hablará la desigualdad, que a su vez contribuyó a seguir visibilizando el tema de las desigualdades por tono de piel en México, ¿no? Un poco ese es el inicio de la historia. Yo creo que Alejandra tiene cosas que decir también con respecto a esta parte, ¿no? Seguramente justo iba a ir ahora con ella para que nos contara la parte de la historia que le tocó desde CONAPRED. Yo me acuerdo cuando presentaron el estudio, estaba apenas llegando acá, y pues toda esta parte de la película a mí no me tocó, estaba yo en otros temas, pero justo me parece interesantísimo todo el tema de las resistencias que nos cuentas, Patricio, porque estamos hablando de 2016 y en 2022 seguimos escuchando parte de esas resistencias, ¿no? Entonces, por eso justo es tan importante seguir hablando de esto y rescatar además esta parte pues de la historia, de cómo hemos venido visibilizando y trabajando en la generación de estos datos. Ale, te toca. Bueno, pues digo, yo he aprendido mucho de muchas académicas y académicos, incluido Patricio, que estudian esto. Yo te diría que tú dices, bueno, todavía en 2022 seguimos viendo resistencias. Yo digo, bueno, llevábamos cuando menos 100 años de negar la diversidad étnico-racial en México, ¿no? Llevábamos cuando menos 100 años asegurando que éramos un país mestizo, que no tenía grandes diferencias, con un grupito de personas llamadas los indígenas, como si fueran todos idénticos, todos iguales, y todo lo demás era una gran bolsa de mestizos que no queríamos ver diferencias entre sí, ¿no? Para mí, una de las expresiones más concretas de las resistencias, y ahorita voy al pasado un poquito más reciente, es cuando justo salieron los resultados de la encuesta de movilidad social en la que Patricio participó en el 2016, y el director general del INEGI, el presidente del INEGI, tuiteó los resultados, no más que los resultados, como siempre lo hacía de todas las encuestas. Y en redes sociales la gente se enojó muchísimo y le decía que él estaba discriminando por decir que las personas morenas tenían peores trabajos, ¿no? Él lo único que estaba haciendo es, pues, referir lo que decían los resultados de la encuesta. Entonces, te da un poco el pulso en una anécdota de cómo nos negamos a ver esto porque queremos creer que no hay discriminación por tono de piel. Todavía estamos un poco más acostumbrados a identificar la discriminación por origen étnico, pero sí el tema del tono de piel, que quizá hoy algunas de nosotras hablamos con más fluidez,
en ese momento y hace muy poco tiempo era un tema totalmente tabú, ¿no? ¿Qué pasó en la historia un poco anterior? Como dice Patricio, esto se viene hablando por distintos académicos y académicos mucho tiempo, para nada pretendo que este haya sido el inicio de la conversación, pero en el 2010, y yo tampoco estaba en el CONAPRED, estaba Ricardo Bucio, se levantó una ENADIS. La primera fue el 2005, se hizo en la sede Sol en ese momento, la segunda se hizo en Jurídicas, la hizo una académica que se llama Julia Flores, y ella incorporó una pregunta de tono de piel en ese momento, incorporó una prueba de tono de piel que es, digamos, también polémica, que es que uno era el tono de piel que las personas respondían por sí mismas y otra era el tono de piel que el propio encuestador identificaba, y ahí algunas conclusiones interesantes salieron. Pero creo que lo principal es que se incorporó como una variable el tono de piel, como una posibilidad, posible causal de discriminación en esa encuesta del 2010. Después vino pues la primera vez que se incorporaba en el 2016 en una encuesta del INEGI, ¿no? La pregunta, y después en la ENADIS se volvió a incorporar estas preguntas de tono de piel y se volvió a incorporar, digamos, este criterio para identificar causas y consecuencias de la discriminación. Yo creo que lo que es muy potente de Por mi raza hablará la desigualdad y de los datos sobre los cuales se sustenta, es que lo que nos pone por delante es que si bien nos hemos estado preguntando durante muchas décadas cuáles son los nudos de la movilidad social, ¿no? Porque la movilidad social ciertamente no es un valor, digamos, o una búsqueda o un problema público reciente, sino que lleva muchos años el gobierno y la esfera pública preguntándose cómo mejoramos la movilidad social. Pero esto de incorporar el tono de piel como uno de los elementos fundamentales que pueden o no determinar la trayectoria de vida de las personas hace que pues abordemos el elefante en el cuarto, ¿no? Y las derivaciones de esto son muy profundas y son muy delicadas, y esta es una preocupación, yo creo, muy legítima de personas que están en la academia y en el activismo, que es, no nada más hay que hacernos las preguntas, sino también hay que hacernos la pregunta de cómo vamos a utilizar esa información, ¿no? Entonces, una preocupación importante era, bueno, ¿y qué hacemos si de repente alguien tiene la peregrina idea, y por ideas no paramos, ¿no? En este país, de hacer un programa público de acceso a becas con base en el tono de piel? Y entonces hacemos un catálogo de tonos de piel para decir, pues, a los que son más morenos de esto se les va a dar una beca distinta porque hay una causa de discriminación. Entonces hay un montón de preguntas éticas en torno a cuál es el problema primero. Yo creo que hacer la pregunta era lo primero para identificar el tema, y eso es básico para el diagnóstico. Pero luego la pregunta que nos hacemos quienes estamos involucrados también en cómo, qué conclusiones derivar, pero sobre todo cómo abordar la problemática desde la esfera pública y cuáles son las maneras en las cuales esto realmente puede tener un impacto positivo, ¿no? Y una de las cosas que dice Ricardo Fuentes en la introducción del propio documento, que les invito a visitar en la página de Oxfam México, ahí está, Por mi raza hablar a la desigualdad, es, si no conocemos el diagnóstico no lo podemos abordar, pero también dice y da un ejemplo de un país en Asia, si lo queremos abordar tenemos que asumir que es un cambio de 20 años. O sea, esto no va a cambiar en 5 minutos, esto se tiene que entender como un problema público, se tiene que entender como un diagnóstico que llama a la acción. ¿De qué acción estamos hablando? Y estamos hablando de acciones públicas que puedan desmantelar este sistema discriminatorio, y que lo pueden desmantelar en distintas formas. Y perdón por ser autorreferencial, pero es que con Patricio hicimos en CONAPRED un estudio muy interesante que creo que complementa muy bien esto, que es un estudio sobre prácticas discriminatorias en los 3 niveles, digamos, ¿no? Pero ahí de eso, de lo que quiero destacar de eso, está disponible en conapred.org.mx. De ese estudio lo que quiero destacar es que esto no es resultado nada más de un tema de convencernos socialmente que es importante ver el tono de piel como una problemática que genera barreras a la movilidad social, sino verlo como un problema público que genera prácticas que se convierten en brechas de discriminación.
Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que no acceden al trabajo, que no acceden a la salud, que potencialmente no acceden a oportunidades educativas, y si vemos los datos del ENADIS está claro, ¿no? Las personas más blancas tienen más nivel académico que las personas más morenas. Otra vez, no es que yo esté discriminando como el presidente del INEGI, sino es una observación de los datos de la encuesta. Y por lo tanto necesitamos tomar acción pública para desmantelar las prácticas que persisten y que permiten que estos resultados ocurran, pero también necesitamos ocupar, pues lo que en tu lenguaje, Geraldina, y en tu programa has hablado muchas veces, de acciones afirmativas, medidas de nivelación, medidas de igualación, para contrarrestar estos efectos negativos de la discriminación. Y solo así vamos a poder ver resultados, no mañana, no pasado, en 10 o 20 años. Muchas gracias, Ale. Y ahorita que nos hacías toda esta explicación, estaba yo pensando en las encuestas que se han levantado desde COPRED. Son encuestas que se han levantado aquí en la Ciudad de México junto con una consultora particular, pero el tema de discriminación hacia las personas indígenas en 2013 y en 2017 era el primer lugar en percepción de discriminación. Y en 2021 ya es tono de piel. Y ahí varía. Y después se divide por alcaldía y ves cómo va cambiando el mapa. O sea, la percepción de las personas es que te discriminan por tu tono de piel ahora en el 2021, cuando en 13 y en 17 se hablaba de personas indígenas. Entonces, un poco es esa evolución que mencionabas hace un momento, podemos percibirla en esta percepción, perdón, el uso de la palabra, que tiene las personas encuestadas en la ciudad. Y creo que tiene que ver justo con este trabajo de visibilización, ¿no? Que en un primer momento, claro, era cómo vamos a estar distinguiendo a las personas por su tonalidad de piel en cuanto a la encuesta y a los resultados y tal. Pues es que lo que dijo Patricio hace un momento, si no visibilizamos y si no medimos, digamos, estas conductas discriminatorias, pues de qué manera podemos combatirlas. Y ese estudio que mencionas de prácticas discriminatorias para nosotros siempre ha sido como, pues clarísimo, porque justo siempre decimos, bueno, sabemos que existe la discriminación, pero si no la vemos en sus especificidades, que es el estudio que hace Patricio sobre los aspectos de la discriminación concreta, en dónde, cómo, quién, cuándo, dónde, pues difícilmente pueden diseñarse políticas públicas, ¿no? Específicas. Tenemos que hacer una pausa. Ahorita regresamos para hablar sobre políticas públicas y un poco más sobre hallazgos nuevos que ha tenido Patricio en su trayectoria académica. Desde Oxfam también, pues, que nos pueden platicar sobre pues cómo ha avanzado esto, cómo ven el tema de políticas públicas actual, hacia dónde vamos. Se está levantando la nueva ENADIS. En fin, no le cambien. Estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo. ¿Importa el tono de piel? No le cambien. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo con Patricio Solís y con Alejandra Haas. Y pues me gustaría ahora regresar con Patricio sobre el tema pues de los hallazgos de este estudio de Por mi raza hablará la desigualdad y un poco cómo los vienes viendo desde entonces, ha evolucionado, cuáles son las perspectivas relevantes que tendríamos que tomar en cuenta para medir pues el acceso a oportunidades y la movilidad social. Bien, pues mira, yo creo que hay varias cosas. Voy a tratar de ser muy sintético para destacar lo que creo que son los aspectos más importantes de los resultados del estudio. Yo creo que una primera cuestión que es importante es entender el tema de la desigualdad asociada, la desigualdad de oportunidades social, el tono de piel, como parte de un problema más amplio que tiene que ver con un orden social desigual en donde hay un conjunto de características étnicas de la población y características físicas racializadas. El tono de piel fue lo que se analizó en ese estudio, ¿sí? Que están correlacionadas entre sí. Es decir, tener piel morena es un rasgo físico que está socialmente identificado, históricamente identificado a la pertenencia a pueblos indígenas. Entonces ahí, como tú puedes ver, existe una como combinación de características étnicas, la pertenencia a pueblos indígenas, o a pueblos afromexicanos y tener piel morena, ¿sí? Entonces ahí, por eso nosotros hablamos de étnico-racial, características étnico-raciales, porque hay una combinación de rasgos, entre rasgos étnicos y rasgos físicos racializados
que se correlacionan entre sí. Entonces, esa es la primera cuestión, es decir, no es nada más el tono de piel, es como un conjunto de cuestiones étnico-raciales, ¿no? La segunda cuestión que es importante es que parte de las desigualdades, nosotros analizamos desigualdades ocupacionales, es decir, resultados ocupacionales de las personas, a dónde llegan ocupacionalmente, a dónde llegan educativamente y a dónde llegan en nivel socioeconómico en función de este conjunto de características. Y una de las cosas clave del estudio es mostrar que parte de las desigualdades asociadas al tono de piel en particular, pero también a las otras características, se debe a que las personas básicamente de tono de piel morena nacen en familias más pobres. Es decir, ya es un problema que tiene que ver con el aspecto histórico. Es decir, históricamente existen siglos de un régimen, un orden desigual y un orden de opresión hacia los pueblos indígenas, hacia las personas de piel morena, hacia que tienen estos rasgos físicos racializados que se asocian a la pertenencia indígena, que pues se manifiestan desde el nacimiento. Entonces, parte de los efectos sobre la desigualdad de oportunidades son efectos acumulados históricamente que se vinculan con el nivel socioeconómico de origen, de la familia de origen de las personas. Pero existe otra parte que no se explica por eso. Más o menos la mitad de hecho se explica en términos estadísticos de las desigualdades ocupacionales y en resultados económicos de las personas, se explican por la asociación con el origen socioeconómico familiar. Pero la otra mitad no se explica por eso. Y entonces ahí nosotros eso lo atribuimos precisamente al efecto persistente de la discriminación. Es decir, no es nada más un asunto del pasado, es un asunto que la discriminación sigue operando en el presente a través de prácticas de discriminación que se observan en distintos ámbitos, en la escuela, en el trabajo, etcétera, en el acceso a salud y demás, en la vida diaria, en los espacios públicos, de forma que se refuerzan una a otra estas dos formas de expresión de la desigualdad. Una que tiene que ver con la historia y otra que tiene que ver con la persistencia en el presente de práctica de desigualdad. Pues esto pues se expresa, nosotros tenemos un montón de resultados estadísticos que muestran pues estas diferencias, no voy a meterme en ello, pero la tercera cosa que es importante es que al menos en algunos resultados los efectos son más fuertes, los efectos del tono de piel son más fuertes para las mujeres que para los hombres. Entonces tenemos un efecto potencial de interseccionalidad ahí que se tiene que, digamos, que enfatizar. Es decir, para las mujeres los efectos de las gradaciones de tono de piel sobre los resultados socioeconómicos son más fuertes. ¿Sí? Entonces, digamos, a partir de este diagnóstico general, nosotros lo que concluimos es que pues es necesario, como lo decía Ale en el segmento previo, es necesario destrivializar el problema, visibilizarlo, destrivializarlo y convertirlo efectivamente o plantearlo en términos de un problema público, un problema que requiere acción de política pública. Y hablamos de dos tipos de acciones, ¿no? Hablamos de acciones, digamos, niveladoras, por una parte, es decir, que buscan, primero, tenemos que como país, como sociedad, reconocer la deuda que tenemos histórica en términos de los maltratos y la discriminación y el racismo del pasado que se expresa de forma muy concreta, materialmente, en esta asociación entre tono de piel y nacer en una familia pobre. Eso no tiene que ver, las personas no son culpables, no tienen nada que ver con esa historia, simplemente nacen en familias pobres por lo que ocurrió en el pasado. Entonces tenemos que reconocer esa deuda del pasado y eso implica, al reconocer esa deuda, acciones de nivelación, acciones afirmativas, acciones de compensación, que lo que buscan es justamente resarcir, digamos, nivelar el terreno que se desniveló por tantos siglos de racismo y de desigualdad, ¿no? Entonces esa es la primera cosa. Y la segunda es políticas antidiscriminatorias, es decir, identificar las prácticas discriminatorias que ocurren en distintos ámbitos asociadas al tono de piel, pero no solo eso, también, por supuesto, a la pertenencia a pueblos indígenas, a hablar una lengua indígena, a pueblos afro. Es decir, porque decía yo al principio que estas cosas están entremezcladas, ¿sí? Entonces, identificar esas prácticas de discriminación, encontrar dónde ocurren, quiénes son las personas que las perpetran, en qué ámbitos institucionales se dan, identificar prácticas de discriminación que ya están institucionalizadas, es decir, a través efectivamente de políticas que son, que termina teniendo consecuencias de menoscabo y de maltrato en el acceso a los derechos a las personas pertenecientes a pueblos indígenas o afro y también
por consecuencia las personas de piel morena, y trabajar de manera muy fuerte y decidida para prevenir y erradicar estas prácticas. Entonces, solo a través, es como una especie de pinza que hay que cerrar, si se fijan, porque si uno, digamos, vamos a suponer un escenario hipotético, abstrayéndonos un poco de la realidad social que es tan compleja. Imaginen ustedes que de un día al otro, de hoy a mañana, logramos nivelar el terreno. Es decir, logramos hacer que las personas de piel morena o pertenecientes a pueblos indígenas o con este, digamos, espectro de características étnicos raciales entre las que está el tono de piel morena, en que estas personas nacen en familias, ya no nacen desproporcionadamente en familias pobres, sino que logramos nivelar el terreno para que esa desigualdad, digamos, asociado a las desventajas históricas, se nivela. Bueno, lo hacemos en una generación, pero no resolvemos el problema de la discriminación. Entonces lo que ocurre es que para la generación siguiente se vuelve a desnivelar la situación. ¿Sí? Ahora resolvamos el problema de la discriminación sin resolver el problema de las desigualdades históricas, y lo que ocurre es que nos va a llevar muchísimo tiempo lograr esa nivelación. ¿Sí? Porque las desigualdades son muy fuertes asociadas al origen social de las personas. Entonces, esas dos, digamos, esos dos elementos me parecen centrales en la discusión de política pública. Sin duda alguna, me has dejado pensando como muchas cosas, pero ahorita justo también o sea, en la parte, por ejemplo, de la identificación de las prácticas discriminatorias, tuvimos hace tiempo un programa donde estábamos platicando sobre, por ejemplo, un diagnóstico que estábamos realizando sobre perfilamiento racial, ¿no? Por parte en este caso, elementos de la Secretaría de Seguridad, pero que también tenía como origen un estudio que se hizo desde CONAPRED, con policía y instituciones migratorias. Entonces, por ejemplo, pienso en ese tipo de cuestiones en donde hay que ver cómo se están manifestando estas prácticas discriminatorias para poder eliminarlas, ¿no? Ale, me gustaría ir ahora contigo sobre, pues tú eres experta en estos temas de políticas públicas desde CONAPRED, ahora desde Oxfam. ¿Cómo ves esta combinación? ¿Estamos haciendo algo? ¿En qué camino vamos? Y pues, ¿hacia dónde tenemos que ir? Muchas gracias, Gerard. Sí, yo creo que o sea, el primer tema que hay que preguntarnos es ¿para qué la política pública? ¿No? Y ya lo decía Patricio, hablando sobre las desigualdades y la discriminación como dos caras de una moneda que hay que atender. Yo me iría como al propósito principal de la agenda antidiscriminatoria, que es el propósito de igualar las relaciones de poder. O sea, el principal problema que tenemos es que en las relaciones sociales, el poder político, económico, narrativo, comunicacional es limitado. No tenemos recursos ilimitados de todo tipo, ¿no? Hay tantos lugares en la Cámara de Diputados, tantas posibilidades de ser ministro de la Corte, tanto dinero, ¿no? Y después de eso, pues la bolsa se termina. ¿Cuál es el problema de la discriminación estructural? Es que las relaciones de poder están cargadas a un cierto grupo privilegiado, dominante, que está acostumbrado a tener el control, y en el caso de México, a tener el control sobre los medios, la política, lo económico, ¿no? Y después hay un gran grupo de la población que no tiene acceso a esa bolsa o que tiene un acceso muy limitado a esa bolsa. La expresión de eso, digamos, es... ha habido muchos estudios y mucha reflexión en torno a la democracia, ¿no? La democracia como el gran tema de los 70s, 80s, 90s y después ya con el año 2000 y la primera elección, ¿no? Pensando que el voto directo iba a, de alguna manera, actuar como el gran equilibrio de todas las fuerzas políticas y sociales para lograr igualdad plena. Si cada persona realmente vale un voto y nadie compra votos o nadie concentra votos y se combate, digamos, la cooptación del poder político, lo vamos a lograr. ¿Y cuál es el gran desengaño de la democracia? El gran desengaño de la democracia electoral es que no basta. Porque realmente, y eso se vio en Sudáfrica cuando Mandela ascendió al poder y se ha visto en muchos países que han estado en situaciones similares, que es, ¿tú crees que con un sistema democrático o con ver la representación, o Estados Unidos con Obama, con ver la representación de un cierto tono de piel o de un cierto origen étnico en el mayor
exponente, y para eso, pues Benito Juárez fue presidente en el siglo XIX, ¿no? Pensando que eso es como una fórmula mágica para equilibrar las fuerzas del poder, y lo que realmente te das cuenta es que los instrumentos de captura del poder pues son mucho más complejos que solamente la representación. Es importante, es fundamental, o sea, yo no quiero para nada quitar del escenario público la discusión acerca de quiénes son nuestras personas que estamos eligiendo como personas en política y qué cara tienen que tener, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Yo me acuerdo, otra de las personas que ha reflexionado mucho y trabajado mucho desde el Coneval sobre esto es Gonzalo Hernández Licona, y él me decía, bueno, pues en estricto sentido tendríamos que tener un Congreso que tuviera la proporción de indígenas, de mujeres, de personas afro, de personas LGBT que tiene el país, ¿no? Y eso sería realmente un Congreso representativo, ¿no? Y de acuerdo con eso, pero también lo que tenemos que entender es que es mucho más profunda también la captura por ciertos grupos privilegiados. Entonces creo que para mí hay dos grandes lecciones para la política pública. Número uno, no estamos hablando de minorías, estamos hablando de una mayoría discriminada que implica todo esto que es lo que percibimos como imagen, digamos, imagen exterior, cómo esta discriminación ocurre. Y por eso en la ENADIS me quedé pensando, Gera, cuando decías de la encuesta de la Ciudad de México, en la ENADIS desde el 2010 y también en el 2017, lo que dicen las personas, la razón por la cual las discriminan es por cómo se ven. Porque también luego es difícil identificar, o sea, es como me visto, o es el tatuaje que tengo, es mi tono de piel, son mis características étnico-raciales, o sea, desmenuzar eso y percibirlo de manera individual, pues es complejo, no sabemos a qué atribuirle la discriminación, aunque la percibamos, ¿no? Esta es una parte, y la otra es esta de que los mecanismos son muy complejos. Entonces, yendo a la política pública, ¿cuáles serían grandes niveladores? Pues, por ejemplo, la política fiscal. O sea, si las personas con más recursos pagaran más impuestos y esos impuestos se utilizaran para dar servicios universales de salud, de educación, sensibles a las diferencias, es decir, que incorporen las variables de la necesidad de las medidas de acción afirmativa para aquellos grupos que no acceden a la universalidad por sí solos, veríamos un cambio sustantivo en la manera en la que está distribuida la riqueza y en la manera en la que está distribuido el poder en este país. Si no tenemos esos grandes cambios estructurales como es el sistema fiscal, que es como la línea de base de las grandes desigualdades, difícilmente vamos a verlo. Y esto, pongo un ejemplo y termino porque sé que tenemos el tiempo corto, pero un ejemplo son los presupuestos asignados a las bolsas específicas, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas. Si las personas, pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas dependen del presupuesto específico de lo que antes era el Instituto Nacional Indigenista, que luego fue la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que ahora es otra vez el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, si ese es el presupuesto que se les tiene designado, nunca vamos a ver un acortamiento en las brechas. Tenemos que hablar de los presupuestos públicos amplios y de una cosa muy concreta que es el Estado, por el mandato de derechos humanos, tiene que gastar más para los que tienen menos. Y ahorita pasa lo contrario. El Estado gasta menos para los que tienen menos y gasta más para los que tienen más. Hay muchísimos ejemplos en el sistema educativo, por ejemplo, el CONAFE, que es el sistema educativo para las personas en comunidades rurales más marginadas, gasta mucho menos por alumno de lo que gasta la SEP en el sistema regular, ¿no? Debería de ser al revés, o sea, insisto y perdón que lo repita, pero creo que es fundamental. Las personas que están hasta abajo en el acceso a los derechos deberían de ser la prioridad número uno del gasto público del Estado. Claro, y justo parte de los hallazgos del estudio de Oxfam, que, bueno, pues obviamente tiene que ver con la encuesta de 2016, nos muestran el acceso, en el caso educativo, pues que las personas racializadas, digamos, personas indígenas, personas afromexicanas o afrodescendientes, o personas con tonalidad de piel oscura, son quienes menos acceso tienen y que ya nos explicaban, tanto tú como Patricio, cómo está esto relacionado justamente con un origen histórico familiar en la pobreza, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo tendríamos que estar diseñando políticas en este sentido? Y también, justo en este tema de la apariencia,
en la parte de la encuesta de la Ciudad de México ahora también, y justo era un poco esa interpretación, porque en la parte de la pregunta de prevalencia, o sea, si te han discriminado a ti que estás respondiendo la encuesta, la gente no nos contestaba tonalidad de piel o ser moreno, por ejemplo, porque eran respuestas espontáneas, sino apariencia física, ¿no? Y justo es esta cuestión de que de pronto, como no se ha visibilizado el racismo como una práctica cotidiana, constante dentro de nuestro país, dentro de nuestras relaciones sociales, pues no la percibimos como tal, ¿no? Y muchas veces de lo que se habla es de clasismo, ¿no? Y justo, ¿no? De pronto, pues eso, ¿no? Tenemos que hablar del racismo, cómo existe, cómo afecta en el acceso a derechos, cómo obstaculiza en el acceso y en la movilidad social en nuestro país y particularmente, bueno, pues lo que nos interesa destacar acá en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para platicar sobre, bueno, pues el estado de las cosas en 2022. Se está levantando la nueva ENADIS. No sé si Patricio o Ale tengan noticias sobre si vienen preguntas en este sentido. Supongo que sí, pero bueno, vamos a hacer esta pausa. No le cambien, estamos hablando sobre racismo en espacio diverso. Ahorita regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo y por qué importa medir, conocer, cómo impacta la tonalidad de piel, la pertenencia étnico-racial en el acceso a derechos o en el acceso a oportunidades. Ale, ¿cómo se sostiene esta discriminación estructural y desde dónde y cómo podemos pues combatirla, eliminarla? Bueno, pues esa es como la pregunta del millón y yo creo que lo que diría es, recordando primero esto, cómo se sostiene, ¿no? O sea, la discriminación estructural se conoce porque es una discriminación sostenida en el tiempo por instituciones, no es nada más de trato entre personas, sino que realmente, y eso es lo que hablábamos en el primer y segundo segmento sobre las prácticas, que están institucionalizadas en instituciones y en leyes, ¿no? O sea, hablo de instituciones en amplio espectro. También se reconoce la discriminación estructural porque genera efectos concretos sobre el acceso a los derechos, o sea, no es que estamos hablando de alguien que se siente maltratado, estamos hablando de que alguien no accede a un servicio de salud o no tiene una oportunidad educativa, ¿no? Sin querer demeritar la parte emocional de la discriminación, que es muy importante, pero sí es importante decir que estamos hablando de resultados concretos sobre el acceso a los derechos y también se ve la discriminación estructural porque está fincada en una historia de prejuicios, estereotipos y estigmas que vamos repitiendo en todos los ámbitos de la vida pública y privada, ¿no? Entonces, podemos percibir estos prejuicios, estereotipos y estigmas en torno a, por ejemplo, pues lo que se llama a veces el sentido común, ¿no? O, tú lo has escuchado mucho, Ger, en tu trabajo, estoy segura. Bueno, pues no contrato a una persona con discapacidad porque sé que no va a poder hacer bien el trabajo. O para qué contratar a una mujer en edad reproductiva si sé que va a querer tener un hijo y se va a ir, ¿no? Entonces, pareciera que son lecciones aprendidas por la experiencia o sentido común cuando realmente lo que encierra es una historia de repetir prejuicios, estereotipos y estigmas alrededor de ciertas características físicas o de pertenencias, en este caso étnicas, y el género, por supuesto que Patricio lo abordó y que me parece fundamental destacar que en este tema de tono de piel y pertenencia étnica, el género juega un papel muy importante. Por cierto, hay un estudio, porque este programa se trata de hablar de estudios, hay un estudio súper interesante de una académica que se me acaba de olvidar su apellido, pero se llama Eva y me acordaré, espero antes del final de la emisión, sobre la contratación de personas y sus características físicas. Y después de hacer un montón de, mandar un montón de currículums a muchísimas fuentes de empleo, lo que se da cuenta ella es que si eres una mujer morena con sobrepeso, no vas a conseguir trabajo, ¿no? Entonces, hay características físicas asociadas al género, asociadas al tono de piel, a la pertenencia étnica y también al peso, que influyen de manera importante sobre el acceso a oportunidades laborales. Habiendo dicho eso, ¿cómo abordarlo? Creo que lo que es importante es que si vemos que la discriminación se da en la escuela, en el trabajo, en las familias, en los medios de comunicación, en las empresas, en los procesos de reclutamiento, también en las políticas públicas, pero de esas ya hablamos en el segmento anterior, pues en todos esos espacios hay espacios para la acción, ¿no? ¿Y cuáles son esos espacios para la acción? Pues desde como persona en lo individual identificar
¿no? Hay un recurso en Internet muy bueno de la Universidad de Harvard que te ayuda a identificar tus sesgos implícitos, ¿no? ¿Cuáles son esos sesgos implícitos? Aquellos que llevas pues por simplemente vivir en este mundo, nadar en estas aguas de la discriminación, que ni siquiera te das cuenta que te hacen reaccionar hacia las personas simplemente por cómo se ven, ¿no? Y creo que vale la pena hacer pues un poco un análisis de conciencia y darnos cuenta que nadie estamos exentas de discriminar, que muchísimas veces cuando nos ponemos a la defensiva perdemos la oportunidad, uno, de ser empáticas con lo que viven otras personas y dos, de poder cambiar nuestro comportamiento y cómo nuestro comportamiento contribuye también a mantener este status quo de la discriminación. En segundo lugar, más en sistemas, ¿no? Yo creo que las empresas tienen una agenda muy importante en sus procesos de reclutamiento, ascenso y permanencia en el empleo, en darse cuenta que a veces estamos empleando personas por cómo se ven y no por las cosas o la riqueza que pueden aportar al trabajo que pueden realizar, y eso es no nada más en detrimento de las personas, sino de las propias empresas que en lugar de atraer talento y capacidades, lo que hacen es rodearse de personas que se ven como uno, ¿no? Como la persona que está reclutando, incluso seleccionando específicamente de ciertas universidades o de ciertas direcciones postales, que es todo un sesgo socioeconómico enorme y que realmente impide que haya competitividad, que debería de ser lo primero que buscan las empresas, ¿no? Los medios de comunicación creo que tienen una tarea enorme de representar. Hay muchísimos esfuerzos desde la sociedad civil. Está la Noche de las Publivívoras, por ejemplo, que destaca lo peor de la publicidad comercial en el país. Pero año con año lo que hemos visto ahí pues es que lo aspiracional es discriminatorio, ¿no? Y creo que esa es una enseñanza muy dura de cómo funciona nuestra sociedad y un llamado a la acción también para que agencias de publicidad y empresas se pregunten realmente si quieren perpetuar esta idea de que lo aspiracional es discriminatorio y mejor, en lugar de ser parte del problema, convertirse en ser parte de la solución, que es representar la mayor riqueza que tiene este país, que es su diversidad en las personas que lo habitamos, ¿no? Y después están otros medios como las escuelas públicas y las privadas, que no tienen por qué esperar el largo y tortuoso proceso del cambio en los libros de texto, que por cierto es una agenda urgente de política pública, porque por ejemplo la caracterización de las personas afro en esos libros de texto es totalmente equivocada, errónea, incompleta y grosera a veces, pero dejando de lado la parte de política pública, decir que las escuelas públicas y privadas no tendrían por qué esperar para tener libros de texto adecuados y pueden incorporar la diversidad étnico-racial y la diversidad en tonos de piel y el entrenamiento antidiscriminatorio desde edades tempranas, pero a lo largo de todo el ciclo educativo, como parte importante de su currícula. Es decir, tomémonos en serio desde todos los sectores de la sociedad que este es un problema público que nos limita, que nos impide crecer socialmente, no estoy hablando solo económicamente, y que nos impide poner las bases de una sociedad igualitaria que francamente sería mejor para todas y para todos. Muchas veces podemos pensar que la igualdad no nos conviene porque, bueno, si yo tengo privilegios y quiero mantenerlos, pues el propósito de la igualdad no necesariamente es un propósito que persigo, pero francamente en las sociedades igualitarias todo el mundo vive mejor. Y creo que teniendo la convicción de esto podemos encontrar pues líneas de acción y oportunidades de movilizarnos para este propósito desde todos los frentes, porque el problema es muy profundo y está presente en todos los frentes. Ale, muchas gracias. Creo que comentas muchas cosas muy importantes, pero sobre todo destacar, ¿no? El tema de lo que decías hace un momento, el call for action o el llamado para la acción, me parece que es fundamental, porque justo, ¿no? Bueno, no toca solamente a las instituciones de gobierno, la sociedad civil o la academia visibilizar y combatir este problema, sino que es un tema de corresponsabilidad social porque la diversidad suma, ¿no? Es Eva Arceo. Eva Arceo es quien hizo el estudio junto con Raimundo Cárdenas y esperamos que nos puedan acompañar. Raimundo Campos. Campos. Siempre le pongo Cárdenas. Entre las dos lo logramos. Exacto. Campos. Y justo queremos que nos acompañen en uno de los programas en donde queremos hablar precisamente sobre acceso al empleo, ¿no? Y justo también ya hablamos con publivívoras, tema de publicidad.
el tema de educación, en fin, la idea de esta serie de programas sale justo, todo lo que mencionaste es tratar de visibilizar cómo el racismo impacta en todos estos aspectos y se va retroalimentando, ¿no? Que justamente es algo que nos interesa precisamente pues conversar con expertos y expertas como ustedes. Y bueno, pues me voy contigo, Patricio, en los minutos que nos quedan, me interesa mucho tu perspectiva, cómo vamos, qué hay que hacer y sobre todo, bueno, pues, ¿qué recomendaciones desde tu expertise podrías dar? Digo, yo sé que son las preguntas del millón, pero bueno, hay que hacerlas. Mira, yo dividiría mi respuesta en varios aspectos. Uno tiene que ver con la investigación, con la cosa a la que nos dedicamos, quienes investigamos el tema, quienes investigamos principalmente la desigualdad, pero también cómo, digamos, este vector, esta dimensión étnica y de características físicas racializadas incide sobre los destinos económicos y sociales de las personas. Eh, yo creo que hasta ahorita estamos en un punto, en un momento en el que tenemos bastante claro, digamos, y bastante contundente, mente establecido que existe una asociación estructural entre tono de piel y destinos socioeconómicos de las personas y que esa asociación puede ser atribuible a lo que planteaba yo antes, a tanto, digamos, a desigualdades acumuladas históricamente como a la discriminación persistente. En términos metodológicos, hemos avanzado porque encuestas recientes, una encuesta que levantamos nosotros en el Colegio de México en el 2019, hemos logrado tener mediciones de tono de piel de las personas que son independientes de las percepciones. Hay un problema con las escalas de tono de piel que se han utilizado habitualmente, en donde las percepciones de los propios entrevistadores cuando ellos clasifican o de las propias personas entrevistadas tienen sesgos y tienen incluso fuertes sesgos socioeconómicos. Es decir, y esto es parte del problema. Es decir, hablaba de lo aspiracional Alejandra. Es decir, cuando las personas se clasifican en tonos de piel más claros cuando tienen mayor nivel socioeconómico. Y los entrevistadores mismos clasifican a las personas en tonos más claros de piel cuando tienen mayor nivel socioeconómico. Esto independientemente de su tono de piel real. Esto es lo que nosotros pudimos lograr, digamos, mostrar con los datos de 2019, porque nosotros tenemos la medida de la escala de color, tal como la responden entrevistadores y entrevistados, pero además tenemos medidas con colorímetros ópticos del tono de piel de las personas, de tal manera que tenemos, digamos, una medición objetiva del tono de piel, y lo que vemos es que a mayor nivel socioeconómico hay más sesgo hacia blanquearse, vamos a decirlo así, de parte de tanto de entrevistadores como entrevistados. Entonces, con las medidas del colorímetro, ya no con las medidas de la escala de tono de piel que presentaban esos sesgos, se sostiene prácticamente con el mismo nivel la asociación entre tono de piel y desigualdad socioeconómica. De tal manera que tenemos medidas más robustas de esto. Uno. Dos, existen otros rasgos físicos racializados que nosotros tenemos una encuesta que es limitada, incluimos el color de los ojos y el color del cabello, que también tienen efectos fuertes sobre la desigualdad. Y esto te hace pensar un poco, para volver a lo que se planteaba antes, en el por qué te discriminan por cómo te ves, no necesariamente por el tono de piel, y eso te habla de que en realidad, en lugar de estar hablando de una sociedad que es pigmentocrática o de una pigmentocracia, tendríamos que hablar de una sociedad que existe, donde existe desigualdad y discriminación estructural asociada a, vamos a decirlo así, perfiles físicos racializados, ¿sí? Que incluyen, y yo diría físico-étnicos racializados, que incluyen un conjunto de características, que no solo el tono de piel, es un conjunto de toda la apariencia física de la persona, pero también su vínculo, cómo es vinculada esa apariencia física socialmente, a la pobreza, es decir, hablamos de clase y racismo en ese sentido, a la pobreza por una parte, y otro a la pertenencia étnica. Es decir, estas personas, o sea, las personas son vinculadas en términos de prejuicios y estereotipos fuertemente arraigados en la sociedad mexicana, son vinculadas a la pertenencia a pueblos indígenas. Digamos, ahí es donde está la base de, digamos, esta lógica discriminatoria, en estos prejuicios en donde por arriba están las poblaciones o las personas de origen europeo y por debajo las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Por supuesto está la matriz también afromexicana, aunque menor, digamos, el componente central es esta distinción entre indígenas, entre pertenencia indígena y pertenencia a pueblos, digamos, a orígenes europeos, y los rasgos físicos están ahí cruzando todo este, digamos, esquema de prejuicios clasificatorios.
de las personas. Entonces, yo creo que hacia allá nos tenemos que mover, es decir, hacia, digamos, complejizar un poco esta idea de qué es el tono de piel o solo el tono de piel y pensar más en estos perfiles físicos, sociales, étnicos, que disparan discriminación. Y por último, ya en el otro ámbito, en el ámbito de dónde estamos en términos de la discusión pública. Yo diría, comenzamos el programa hablando sobre cómo estaba la situación en 2016, en 2017, en donde era un escándalo hablar sobre estos temas. Yo diría que había en ese momento un claro negacionismo, y este negacionismo tenía, lo dijo Ale, décadas. Es decir, no es un negacionismo de los últimos 5 años o 5 años antes de esto, digamos. Esa es la constitución, digamos, de la identidad y la integración nacional del Estado mexicano. Estaba basada en la noción del mestizaje, que en el fondo es tiene como una doble cara, ¿no? La cara de integración, es decir, todos somos mestizos, pero también es un mestizaje que en realidad desindigeniza. Es la idea, es un mestizaje como vía a la blanquitud, ¿no? Al blanqueamiento. Te mestizas, entonces te haces mejor. Somos la raza de bronce, digamos, porque somos esta integración, pero es una integración que no es indígena, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, en esa negación, y a mí me parece que en este momento nos encontramos en una etapa diferente, me da la impresión. En una etapa en donde en la vida pública del país se habla mucho más de racismo, se habla mucho más de desigualdad por tono de piel, se habla mucho más de estos elementos. Se sigue, por supuesto, se persiste en el análisis de las desigualdades étnicas, que son muy importantes, pero los temas de características físicas racializadas que se vinculan más a los efectos del racismo y la discriminación, se habla mucho más de ello. Sin embargo, ¿sí? El negacionismo persiste. De tal manera que persiste. Esta discusión aparece en redes sociales cada 6 meses y pum, truena, y hay personajes muy influyentes en redes sociales y en los medios que insisten en adoptar una perspectiva negacionista. Entonces, y esto, por supuesto, que refleja en cierta medida a un sector importante de la opinión pública y de la sociedad mexicana que se niega a, digamos, reconocer la existencia de estas desigualdades estructurales. Entonces yo diría, lo primero que hay que seguir haciendo es visibilización. Es decir, hay que seguir trabajando en visibilización, hay que insistir en la visibilización, esto no se puede olvidar. Después, yo creo que la segunda cosa que es importante que está pasando es el tema de representación, la búsqueda de representación. Lo comentaba Ale también antes, sobre representación en dónde, pues representación en espacios públicos, en espacios de poder, en el tema de la política, pero en medios de comunicación es muy importante porque los medios de comunicación tienen una influencia muy fuerte en la reproducción de estereotipos y de esto que decía Ale, de que lo aspiracional es discriminatorio. Bueno, ¿cómo podemos hacer que lo aspiracional no sea discriminatorio? Pues construyendo espacios de lo aspiracional que sean distintos y que tengan modelos físicos más afines a lo que es el 90% de la población mexicana, que es de piel morena. ¿Sí? Entonces, la representación en espacios públicos, en la política, en espacios sociales, en los medios de comunicación es importante. Yo creo que en este momento eso sí se está moviendo. Existen nuevas organizaciones que están trabajando en la noción de que es muy importante la representación. Entonces, diría yo, visibilización, representación, y le agregaría las dos cosas de las que ya hablé antes. Nivelación. Esto ya está, cuando estamos hablando de nivelación, estamos hablando de políticas afirmativas de nivelación de desigualdades históricamente acumuladas, que ya son políticas de corte social, económico, estructural. O sea, ya no estamos hablando de lo que ocurre en la arena pública o que pasa en los medios, sino cambios estructurales importantes para reducir la desigualdad y antidiscriminación. Para mí esas son las 4, ¿no? Visibilización, representación, nivelación y antidiscriminación. Es hacia donde tenemos que ir para seguir trabajando, pues, cuando, como decía Ale, no es un asunto que va a transformarse de aquí a mañana, pero sí ir trabajando paulatinamente o gradualmente en una agenda de política pública, pero también de movilización social que lleve a digamos, la reducción de las desigualdades y la discriminación y el racismo asociado al tono de piel en México. Pues creo que la ruta está trazada, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha sido en este pequeño espacio, porque la verdad es que 1 hora es poquito tiempo para que podamos hablar y discutir sobre estos temas tan importantes y en los que ustedes han trabajado tanto, pero creo que ha quedado pues muy claro este mapa y sobre todo la ruta que necesitamos tomar, ¿no? La movilización social, la visibilización, la representación, nivelación, antidiscriminación y seguir trabajando para eliminar estos sistemas de opresión.
Muchísimas gracias, Patricio y Alejandra, de verdad, por haber estado aquí en Espacio Diverso. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión. Acuérdense que estamos hablando sobre racismo, porque el racismo sí existe y hay que hablar de ello. Nos vemos a la próxima.